de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo, el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a dialogar acerca del capítulo 24 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula ¿No es este el hijo del carpintero? Y está basado en el relato de Lucas capítulo 4, versos 16 al 30. Y les pido que inclinamos el rostro para tener una palabra de oración. Amoroso Padre, en tu gran bondad y misericordia, háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Una sombra cruzó los agradables días del ministerio de Cristo en Galilea. La gente de Nazaret le rechazó. ¿No es este el hijo del carpintero?, decían. Durante su niñez y juventud, Jesús había adorado entre sus hermanos en la sinagoga de Nazaret. Desde que iniciara su ministerio, había estado ausente, pero ellos no ignoraban lo que había acontecido. Cuando volvió a aparecer entre ellos, su interés y expectativas se avivaron en sumo grado. Allí estaban las caras familiares de aquellos a quienes conociera desde su infancia. Allí estaba su madre, sus hermanos y hermanas, y todos los ojos se dirigían a él cuando entró en la sinagoga el sábado y ocupó su lugar entre los adoradores. En el culto regular del día, el anciano leyó de los profetas y exhortó a la gente a esperar todavía al que había de venir, al que iba a introducir un reino glorioso y desterrar toda la opresión. Repasando la evidencia de que la venida del Mesías estaba cerca, procuró alentar a sus oyentes. Describió la gloria de su advenimiento y recalcando la idea de que aparecería a la cabeza de ejércitos para librar a Israel. Cuando un rabino estaba presente en la sinagoga, se esperaba que diese el sermón y que cualquier israelita podía hacer la lectura de los profetas. En ese sábado se le pidió a Jesús que tomase parte en el culto. Se levantó a leer y le fue dado el libro del profeta Isaías. Según se lo comprendía, el pasaje por él leído se refería al Mesías. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y a los ojos de todos en la sinagoga que estaban fijos en él, y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Jesús estaba delante de la gente como exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como el que había venido a aliviar a los oprimidos, a libertar a los cautivos, a sanar a los afligidos, a devolverle la vista a los ciegos y a revelar al mundo la luz de la verdad. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera, como Moisés contemplando al invisible. Mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabaron al Señor. Pero cuando Jesús anunció, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, se sintieron inducidos repentinamente a pensar en sí mismos y en los acertos de quien les dirigía la palabra. Ellos, israelitas, hijos de Abraham, habían sido representados como estando en servidumbre. Se les había hablado como a presos que debían ser librados por el poder del mal. Como si habitasen en tinieblas, necesitamos de la luz de la verdad. Su orgullo se ofendió y sus recelos se despertaron.
Las palabras de Jesús indicaban que la obra que iba a hacer en su favor era completamente diferente de lo que ellos deseaban. Tal vez iban a investigar sus acciones con demasiado detenimiento. A pesar de su meticulosidad en las ceremonias externas, rehuían la inspección de aquellos ojos claros y escrutadores. ¿Quién es este Jesús?, preguntaron. El que se había arrogado la gloria del Mesías era el hijo de un carpintero y había trabajado en su oficio con su padre José. Le habían visto subiendo y bajando trabajosamente por las colinas. Conocían a sus hermanos y hermanas, su vida y sus ocupaciones. Le habían visto convertirse de niño a adolescente y de adolescente en hombre. Aunque su vida había sido intachable, no querían creer que fuese el prometido. Qué contraste entre su enseñanza acerca del nuevo reino y los que habían oído decir a su anciano rabino. Nada había dicho Jesús acerca de librarlos de los romanos. Habían oído hablar de sus milagros y esperaban que su poder se ejerciese en beneficio de ellos, pero no habían visto indicación de semejante propósito. Al abrir la puerta a la duda y por haberse enternecido momentáneamente, sus corazones se fueron endureciendo aún más. Satanás estaba decidido a que los ojos ciegos no fuesen abiertos ese día, ni libertad a las almas arrojadas en la esclavitud. Con intensa energía, obró para aferrarlas en su incredulidad. No tuvieron en cuenta la señal ya dada, cuando fueron conmovidos por la convicción de que era su Redentor quien se dirigía a ellos. Pero Jesús les dio entonces una evidencia de su divinidad, revelando sus pensamientos secretos. Les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio sino Naamán el Siro. Por esta relación de sucesos ocurridos en la vida de los profetas, Jesús hizo frente a las dudas de sus oyentes. A los siervos a quienes Dios había escogido para una obra especial, no se les permitió trabajar por la gente de corazón duro e incrédula. Pero los que tenían un corazón para sentir y fe para creer, se vieron especialmente favorecidos por las evidencias de su poder mediante los profetas. En los días de Elías, Israel se había apartado de Dios, se aferraban a sus pecados y rechazaban las amonestaciones del Espíritu enviadas por medio de los mensajeros del Señor. Así se había apartado del conducto por medio del cual podían recibir la bendición de Dios. El Señor pasó por alto las casas de Israel, halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido, pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido, y su corazón estaba abierto para recibir mayor luz que Dios le enviaba mediante su profeta. Por esta misma razón, los leprosos de Israel fueron pasados por alto en tiempo de Eliseo. Pero Naamán, noble pagano, que había sido fiel a sus convicciones de lo recto y habían sentido su gran necesidad de ayuda, estaba en condición de recibir los dones de la gracia de Dios. Y no solamente fue limpiado de su lepra, sino también bendecido con un conocimiento del verdadero Dios. Nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que ya tenemos. Aún los paganos que eligen lo recto, en la medida en lo que pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de la justicia propia, haciéndoles sentir la amarga verdad de que se habían apartado de Dios y habían perdido su derecho
a ser su pueblo. Cada palabra cortaba como un cuchillo, mientras Jesús les presentaba su verdadera condición. Ahora despreciaban la fe que al principio les inspiraba. No querían admitir que aquel que había surgido de la pobreza y la humildad fuese otra cosa que un hombre común. Su incredulidad engendró malicia. Satanás los dominó y con ira clamaron contra el Salvador. Se habían apartado de aquel cuya misión era sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del destructor. Cuando Jesús se refirió a las bendiciones dadas a los gentiles, el fiero orgullo nacional de sus oyentes se despertó, y las palabras de él se ahogaron en el tumulto de voces. Esa gente se había jactado de guardar la ley, pero ahora que ven ofendidos sus prejuicios, estaba lista para cometer homicidio. La asamblea se disolvió y empujando a Jesús, le echó de la sinagoga y de la ciudad. Todos parecían ansiosos de matarle. Lo llevaron hasta la orilla de un precipicio con la intención de despeñarle. Gritos y maldiciones llenaban el aire. Algunos les tiraban piedras, cuando repentinamente desapareció de entre ellos. Los mensajeros celestiales que habían estado a su lado en la sinagoga estaban con él, en medio de la muchedumbre enfurecida. Le resguardaron de sus enemigos y le condujeron a un lugar seguro. Amigo que me escuchas, cuando escuchamos las palabras de Cristo, cuando escuchamos su misión, cuando escuchamos la realidad en que vivimos, y eso nos ofende nuestro orgullo, nos ofende nuestro nacionalismo, esas cosas pueden impedir que nosotros aceptemos a nuestro Salvador. En el reino de Cristo no existe orgullo, no existe nacionalismo. En el reino de Cristo lo que existe son gente y personas dispuestas humildemente a escuchar la verdad, a escuchar del carácter divino. Y yo te pido que no permitas que nada se interponga entre tú y el Salvador. No permitas que el orgullo, la avaricia, que las cosas que atraen en este mundo nos aparten de nuestro Dios. Te invito a escuchar la palabra de Dios y ir a la Biblia y poder allí comprender cuán importante es saber la misión del Mesías y que ahora te está llamando a tu corazón. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, delante de tu presencia, a todos los que están viendo este video, te pedimos, Señor, que tú le hables al corazón y que nuestros prejuicios no impidan que nosotros te aceptemos y que nuestra luz que hemos recibido vivamos conforme a ella. No permitas que seamos rechazados. Te pedimos que seamos bendecidos por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga.